Padre, pues bienvenido. Estábamos comentando un poco el tema de los nombres de los papas. Los papas tienen un nombre de pila, ¿sí? Que es el del bautizo, la pila. Y luego tienen un nombre que se ponen cuando son nombrados, electos y nombrados papa. ¿Por qué eso? Fernando, primero que todo agradecerte esta invitación. Creo que esto es una maravillosa oportunidad en este momento histórico de la Iglesia con la elección del nuevo pontífice. Sí, es una vieja tradición que marca la Iglesia a partir de la elección del primero, cuando Jesús elige a Simón, hijo de Jonás, para ser el primer papa, le cambia el nombre. Ahora te voy a llamar Petro, piedra, Pedro, ¿sí? Y esa significación del nuevo nombre le da una identidad al elegido. Pedro es la base en la identidad del pontífice. Es piedra, sobre ti voy a edificar la iglesia. Y a partir de Pedro comienzan todos los 267 papas que tenemos, incluido ahora el Papa León XIV, a cambiar su identidad personal, su nombre de pila, para colocarse un nombre que lo identifique en el ministerio para el cual fue elegido en la iglesia. Muy interesante. ¿Y por qué León? Ahí ya con este Papa 14. Sí, es curioso ese nombre. Entre los 4 evangelios, recuerden que está San Marcos y eligieron el animal león para que lo identificara. León es resiedumbre, león es fortaleza en la identidad de los nombres en la iglesia. León es el que es capaz de anunciar con fiereza en un mundo definido un evangelio. Cuando se elige el nombre de León, se piensa inmediatamente en la necesidad de un pastor que anuncie sin miedo, que ruja, que sea capaz de llevar un mensaje con coraje. Con fuerza. Con fuerza. Y aquí hay una cosa curiosa. El anterior León, León XIII, quedó marcado fuertemente en la iglesia porque él fue el papa de la transformación. Con León XIII se comienzan a dar las primeras transformaciones en la iglesia. La elige, la gente inmediatamente pensó la continuidad de un ministerio pontifical para transformarnos. Sí, León XIII fue de la época de la buena vida o de la buena estar en Europa a finales del siglo XVIII, tal vez. Sí, terminando el siglo. Lo que pasa es que ya no se podría hablar de una época buena. León llega a gobernar la iglesia e incluso después de un pontificado cuasi nefasto. León, e incluso hoy leía que León fue el primer papa que fue grabado. La primera transmisión en vivo de un papa se le hizo a León XIII y es un momento en que la iglesia necesita recuperar identidad, salirse de ese boato que existía y tocar la base, llegar a las bases. Ese ejercicio se lo debemos al Papa León XIII. Esperemos que este León haga lo mismo, ¿no? Claro, lo va a hacer muy bien. Padre, estamos en este momento de transición y no queremos olvidarnos de este querido Papa Francisco que tanto le entregó pues a la comunidad católica y al mundo con su forma de ser, su forma de actuar. ¿Cuáles cree usted que sean como el sello distintivo, los sellos distintivos del pontificado del Papa Francisco? Fernando, yo primero que todo no me atrevo a decir transición. Yo creo que cada papa llega a la iglesia invitado por el Espíritu Santo para traer un aire nuevo. Sería injusto borrar el trabajo pastoral, evangelizador del Papa Francisco. Su sello fue ese sello de ida, de salida, de ponerse en camino, de hacer lío. Me gustaba mucho eso de escucharlo. Quilombo. Hacer lío, sí, perfecto. Y lograr que él saliera a la periferia. De una u otra manera, Francisco venía de una periferia en la Argentina y transformar esa periferia
de Buenos Aires a una periferia universal, lo hizo muy bien. Yo creo que la impronta de Francisco fue transformar la imagen del evangelizador en una imagen de compañero de camino. Compañero. A él le gustaba mucho recorrer las calles, él decía, yo añoro recorrer las calles, caminar, salir. Se sabe, allá. se sabe que salía de noche. Ahí en la ciudad del Vaticano salía de noche a ir a recorrer, a llevar auxilio. Se hacía acompañar de las hermanas de la caridad, de la Madre Teresa, e iba a los comedores para acompañar esos procesos. Invitaba a pobres a cenar, iba a las cárceles a comer y a cenar con presos. Era una opción preferencial con hechos concretos. Bellísimo. Y pensando en que a él le gustaba recorrer las calles, tanto las calles de Buenos Aires como las calles de Roma, eso hace tal vez que el Papa, ya sea el Papa Francisco, ya sea el Papa León XIV, deje de ser de alguna manera del lugar de origen y se vuelva un Papa universal, se vuelve, ya es digamos, una figura pública universal que está al servicio de toda la humanidad. Completamente de acuerdo. Cuando la fumarola blanca anuncia habemos Papa, podemos decir, muere ahí el cardenal X y aparece un hombre con la identidad de Cristo que preside, Cristo que acompaña. En esa primera locución del Santo Padre, en su primera homilía como Papa, nos recuerda eso. Es Cristo que llega, es Cristo que viene. Entonces deja de ser el Papa argentino, deja de ser el Papa americano, el Papa polaco, el Papa alemán, para convertirse en el Papa de la Iglesia. Estoy completamente de acuerdo con esa posición tuya, porque nos vamos a acostumbrar a partir de ahora a no hablar del cardenal Prévost, sino del Papa León XIV. Claro. Sí, asume una identidad del Cristo que no tenía una localidad. Recuerda que en el Evangelio Cristo dice, yo no soy de aquí, yo soy de todas partes. El mismo Cristo que nació en Belén, que se crió en Nazaret y que es el Cristo de todos. El Papa es el Papa de todos. Claro, y el Papa León XIV es hijo de inmigrantes italianos. El papá tenía sangre italiana, sangre francesa, la mamá tenía sangre española, claro. Española, sí, ¿Martínez? ¿cómo no? Es Martínez, ¿cómo no? Sí, y mira que es curioso, y cuando comienza a vivir su ministerio, que se hace de la comunidad agustina, los hijos de San Agustín, su primer gran reto fue el Perú. Fue al Perú como misionero, lo enviaron y se enamora de esa identidad latinoamericana, tanto que solicita la nacionalidad peruana. Volvemos a decir que tenemos un Papa latinoamericano y ahí encarna esa identidad. Es un Papa universal. Yo tan pronto escuché la noticia, me alegré por eso. Tenemos un Papa universal con esas connotaciones raciales, genéticas que acabas de nombrar y con esa realidad pastoral que este Papa trae al pontificado. Esta mañana decían que desayunó en Santa Marta. Esperemos a ver si se queda a vivir en Santa Marta, donde vivió el Papa Francisco tanto tiempo y no en el Palacio Apostólico. Esperemos que nos dé sorpresas. Esperemos que así sea. Sí. Esa realidad pastoral de haber estado tantos años en su ejercicio pastoral en Perú, ¿de alguna forma lo acerca un poco a nuestras realidades latinoamericanas? Claro, claro. Yo siempre he pensado que el acercarse a la identidad del pueblo lo encarna con el pueblo. Ustedes recuerdan a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, cuando siendo polaco y habiendo vivido la realidad violenta de la guerra, el magisterio de Juan Pablo II en América, en África, fue un magisterio de apropiación de la realidad. ¿Por qué? Porque eso lo hacía aterrizar en el espacio geográfico donde iba a hacer su proclamación del Evangelio, su magisterio pontificio. De una u otra manera, a uno lo marca profundamente las realidades que vive. Y así como a Francisco
lo marcó esa barriada de Buenos Aires. Hoy estamos seguros que a León XIV, la identidad de Chiclayo en el Perú, y no solo allí, porque en Colombia estuvo muchas veces. Varias veces, Hoy, claro. hoy hablaba con unos hermanos agustinos y pasó muchas veces por Colombia y habla un perfecto español, que es bonito eso, lo hace tener sentido de propiedad. Va a hablar con autoridad del anuncio del Evangelio. Y el hecho de ser agustino, ¿cómo puede impactar en el pontificado de León XIV? Con toda seguridad va a marcar muchísimo. Me imagino que su escudo pontificio va a estar muy marcado. Recuerden que Francisco era jesuita, Claro. hijo de San Ignacio de Loyola, y el ministerio de Francisco estuvo muy marcado, ¿no? Ese guerrero, ese soldado de Cristo. León XIV es hijo de San Agustín, un hombre extraordinario. Los que conocen la historia de San Agustín saben que este hombre grande se transformó a partir de un pensamiento filosófico al encuentro teológico de la fe. En San Agustín hay una frase preciosa. Cuando Agustín lo hace obispo, que no quería, lo hace por obediencia, le dice: con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Ayer el Santo Padre, ahí en la ventana de la basílica, decía eso, inauguró su pontificado, recordando que con nosotros es un cristiano más, para nosotros va a ser el Santo Padre. Claro, con esa frase de Sí. San Agustín tan bella. Sí. El Papa Francisco hablaba de una iglesia muy cercana al pueblo, ¿no? De que los pastores tenían que oler a oveja. ¿Se han visto o se ven los frutos ahora de esa posición del papado de Francisco? Sí, claro, claro. Vuelvo y digo, sería injusto desconocer el trabajo pastoral que hizo Francisco, crear esto por todo el mundo, espacios en los cuales el más pobre, el necesitado es el protagonista de evangelización. Es interesante. La iglesia invirtió en crear espacios de cáritas para los más necesitados. Toda esa mirada a Asia, a África, a los más pobres, a los inmersos en el mundo de la pobreza y la violencia, para Francisco eso era sumamente importante. E incluso la decisión que toma, los zapatos viejos, sentarse Claro. no en el trono de oro, sentarse en el sofá, la cruz, el pectoral, era el pectoral viejo de plata, negarse incluso muchas veces al boato de que estaba acostumbrada la iglesia, ya era una expresión personal de lo que quería que fuera la expresión universal de la iglesia, esa mirada preferente por los más necesitados. Eso que hace Francisco, de alguna manera, cambia como la imagen que el colectivo tiene en general de lo que es la Iglesia Católica. Claro, yo estoy seguro que si vamos a recordar la imagen del Papa Francisco, precisamente es esa identidad encarnada con los más pobres. La gente dice, recordamos la sonrisa de Juan Pablo I, la dulzura de Juan Pablo II, el rostro enjuto alemán de Benedicto XVI y también la simpleza de Francisco en la presencia, pero no en el contenido, ¿no? Claro. Ahí es bonito entender entre continente y contenido de un hombre que está llamado a servir a los demás. Pero sí transformó completamente, estoy seguro. Y él promovió mucho el diálogo ecuménico con otras iglesias. Eso es una forma de acercar también como la Iglesia Católica al resto del mundo. Sí. ¿Cómo se dio esa situación? ¿Cuál puede ser el impacto ahora, las consecuencias positivas que tenemos de esto? Honestamente tendríamos que decir que con el Papa Francisco no se dio muy fuerte ese diálogo interreligioso. Se suponía que se venía haciendo un trabajo que lo hizo perfecto Juan Pablo II y lo definió el Papa Benedicto XVI. Francisco hizo una aproximación sin transformación de, por ejemplo, el corpus de las iglesias cristianas, ese diálogo con las iglesias cristianas. Es más,
hace cardenales a miembros de iglesias cristianas católicas no comulgantes con Roma. Claro. Ustedes vieron la imagen del cardenal más joven que entró. Es un cardenal de iglesias católicas no comulgantes totalmente, pero sí practicantes en nuestra confesión. Yo sé que no podemos saberlo con certeza, lo que le voy a preguntar respecto del Papa León XIV, pero en lo que tiene que ver con sinodalidad, con acercar un poco digamos, los laicos, las mujeres a la iglesia, que era algo en lo que trabajaba el Papa Francisco, por ser el Papa León, digamos, de la comunidad agustiniana. ¿Cree que estas situaciones de acercamiento se puedan seguir dando? No podemos olvidarnos que el Papa León XIV llega a la iglesia en el momento del jubileo del 2025. Claro. Después de haber hecho un trabajo profundo de sinodalidad. Se sabe que él es una persona que va a dedicarle a la continuidad. Ayer yo pensaba en lo que sucedió cuando Juan XXIII muere y llega Pablo VI, que estaba la iglesia en el pleno apogeo del Concilio Vaticano II, y Pablo VI dice, continuamos el concilio. León XIV continuará este trabajo bellísimo que hizo Francisco con la sinodalidad para proponer el año jubilar de 2025, el papel de la mujer. Estamos seguros que León XIV lo va a continuar, porque de una u otra manera él hizo parte de esos equipos. Recuerden que era el encargado del dicasterio para los obispos, hizo parte de ese trabajo bonito en el cual se rescata la presencia de la mujer y del laico. Aquí no podemos hablar solo de la mujer por ser femenina, sino por ser laica, por el trabajo del laicado. Estoy convencido que en la iglesia seguirá teniendo un trabajo de consolidación y maduración. Y es que la iglesia es femenina, es la iglesia, es la Eso esposa dice. de Dios. Sí, le hemos dado una identidad matriz, ¿no? Es madre, pero es maestra. Sí, en eso es una imagen bonita que se le hace a la iglesia. Sí. ¿Cómo no? Padre, para ir cerrando un poco la entrevista, yo quiero preguntarle, ¿cómo le gustaría a usted que se recordara al Papa Francisco? Esto sí me emociona, porque yo sería feliz si a Francisco se le recordara siempre como el Papa de la transformación, como el Papa del asentamiento, como el Papa de la vivencia. Yo creo que ese ministerio de casi 13 años de Francisco hizo posible que consolidara la imagen de un hombre elegido al servicio de los demás. Ese cuerpo que transformó la iglesia desde la simpleza, pero desde la riqueza, debe marcar permanentemente la historia, la memoria de Francisco. Padre, quiero invitarlo o más bien pedirle que hagamos una invitación a las personas, a los oyentes, para que oremos por este nuevo pontificado del Papa León XIV, para que el Espíritu Santo esté siempre en medio de todas las decisiones importantes de la Iglesia. Claro que sí, claro que sí. Yo estoy convencido que ayer el Espíritu Santo hizo lo que le correspondía, elegirlo, escogerlo entre los hombres. Ya el Espíritu Santo hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros crear un profundo sentido y cadena de oración para que este pontificado llegue a plenitud. Recuerden que esto es una barca, la iglesia es una barca y ahora tenemos timonel, ¿no? Estamos esperando el día de su reconocimiento oficial como sumo pontífice, pero necesitamos entrar en cadenas de oración para que este hombre que llega a continuar la misión de Pedro lleve a buen término esta barca de la iglesia. Bueno, pues muchas gracias, Padre. Yo quiero agradecerle porque en esta nueva etapa del programa Pensar al Derecho, donde ya somos un video podcast, pues este va a ser el primer capítulo. Entonces, pues qué mejor que empezarlo con una persona tan bonita como usted, con esa trayectoria pastoral tan hermosa.
pedimos también al Espíritu Santo que lo ilumine, que lo acompañe en su vida pastoral y que oriente muy bien a estas comunidades de la Universidad de Santiago de Cali. Gracias, Fernando. Un honor para mí, ¿sabes? Ya llevo 4 años de capellán aquí en la universidad y ha sido una experiencia preciosa. Yo creo que el Señor obra y actúa donde quiere. Y bueno, gracias por esta invitación y siempre a la orden. Desde la capellanía de la universidad, siempre las puertas, como decía Francisco, están abiertas para aquellos que quieren acercarse a tener un estilo diferente de vida. Gracias, Padre. Esperamos tenerlo en futuros episodios. Fernando, muchísimas gracias por esta invitación. Muy bien, gracias, hermano.